Bueno, buenos días nuevamente y vamos a empezar ya con la clase de hoy. Es una clase un poco larga y no podemos ir perdiendo más tiempo. La clase pasada estuvimos viendo, bueno, hoy hemos culminado el ensamblaje de la matriz pseudotridimensional. Espero que vayan avanzando el trabajo. Y necesitábamos, o en la última parte hemos visto este cálculo. No lo hemos detallado mucho, simplemente les he mencionado que una vez que se calcula la matriz de rigidez, resolvemos este sistema de ecuaciones matriciales. Hay que tener en cuenta que siempre nuestra incógnita van a ser los desplazamientos. Los desplazamientos es un vector, al igual que las fuerzas, siempre van a ser vectores, a diferencia de la matriz de rigidez, que es una matriz, de ahí su nombre. Bien, entonces, ahora lo que vamos a hacer es completar este vector de fuerzas. Luego hablaremos del cálculo también de irregularidades y por último el cálculo del centro de masas, que también es otro parámetro que ustedes requieren para ir avanzando con sus trabajos. A ver, cualquier duda, alguna consulta, simplemente prenden sus micrófonos. La carga sísmica como tal, hemos mencionado que genera un movimiento del terreno. Quiere decir que hay un movimiento de izquierda a derecha, desde que inicia hasta que acaba. Esa es la carga sísmica. Pero nuestro interés va a ser calcular los desplazamientos que estas cargas generen, principalmente los desplazamientos más grandes. Digamos, en qué instante de este movimiento del terreno se estará generando esos desplazamientos máximos? Realmente no nos interesa, simplemente cuál es su valor máximo. Por lo tanto, una forma de ver esto es suponiendo que haya una cortante en la base, que hay una fuerza cortante en la base. Esta fuerza cortante en la base va a darnos entonces esos desplazamientos máximos que se pueden generar en un edificio. Lo que nosotros estamos viendo acá es la suposición también de que un edificio se considere como un modelo de masas concentradas. A ver, por acá no sé si hay alguna consulta. Bueno, creo que no. Bueno, acá Andrés me indica algo, pero bueno. Si tienen bueno, si algún compañero no va a poder asistir alguna clase, me lo indican al momento en que esté pasando lista, ¿bien? Para no estar haciendo estos cortes. Bueno, eh, a lo que estaba indicando. Una buena forma es entonces de suponer, de encontrar estos desplazamientos máximos, es calculando una cortante en la base. Esta cortante en la base, pero es ficticia, ¿eh? Es una fuerza cortante ficticia. Y se calcula igual a un coeficiente de la cortante sísmica en la base, o en otras palabras, va a ser un porcentaje del peso sísmico. Este de acá es el peso sísmico. En la última parte vamos a ver cómo se calcula este peso sísmico, qué cosas se requiere. Bien, vamos a ver entonces que esta cortante en la base es igual a la multiplicación de una serie de coeficientes que multiplican a su vez el peso sísmico. Siempre la carga sísmica se ha contabilizado como un porcentaje del peso sísmico, ya que esta cortante en la base trata de medir en cierto aspecto esa resistencia inercial que tiene el edificio. Vamos a ver entonces ahora cómo se calcula este coeficiente sísmico. Vamos a mencionar simplemente que el coeficiente sísmico de la cortante en la base va a ser igual a una serie de parámetros. Por ejemplo, interviene el factor Z. El factor Z, si ustedes me apoyan, ¿qué cosa era o qué mide este factor Z? ¿Mm? ¿Qué considera este factor Z? ¿Por qué lo estamos usando? Eso lo vimos en la clase de esta semana y el martes.
¿Qué contabiliza este factor Z? ¿Mm? Sí, sí, Cris. Profesor, bueno, el factor Z es el coeficiente de amplificación sísmica según la ubicación de la edificación. Mm, más que coeficiente de amplificación sísmica es simplemente la zona. Hemos mencionado nosotros el miércoles que se hacía un cálculo del peligro sísmico a nivel probabilístico y salían aceleraciones para toda una región, para todo un país. Es básicamente entonces la aceleración básica en la zona donde nosotros vayamos a hacer nuestra construcción. ¿Y para qué periodo estructural correspondía de acuerdo a la E030? Este factor Z. ¿Mm? ¿Qué es lo que hemos indicado el miércoles? ¿A qué periodo estructural correspondía este factor Z? No, 50 años es la vida útil. Yo les estoy preguntando a qué periodo estructural. Repasen lo que hemos visto el miércoles. ¿Eh? El miércoles o el martes hemos hablado que este factor Z correspondía a periodos estructurales de 0 segundos. Quiere decir que solamente nos sirve para edificios con ese periodo de vibración. Entonces hay que corregirlo. Luego intervenía digamos, un factor S. Este factor S, ¿a qué corresponde? ¿Por qué nosotros usamos este factor S? ¿Mm? Nuevamente, esto lo hemos visto en la parte de cálculo de peligro sísmico a nivel probabilístico, el martes pasado. ¿Por qué tomábamos en cuenta ese factor S? ¿Qué cosa hace el factor S? Arnold indica que parámetro de sitio, pero no creo. ¿Qué otro nombre más adecuado se le puede dar? Por el tipo de suelo. Claro, es el tipo de suelo, ¿no? Nosotros el martes hemos dicho, primero, este factor Z se calcula para, digamos, el que está en el código es para periodos estructurales de 0 segundos. Y también hemos dicho que se calculaba suponiendo que todo el Perú sea un tipo de suelo S1. S1 corresponde a una roca. Pero si ustedes tienen otro tipo de suelo, entonces estas aceleraciones hay que modificarlas, la aceleración base Z. Es ahí donde aparece este factor S, que modifica entonces por el tipo de suelo, es un factor de sitio. Ya tenemos entonces dos factores. Luego interviene, voy a modificar esta fórmula y voy a meterlo acá dentro. Luego aparece un factor U. Este factor U ya es nuevo. Si revisamos nuestro código, esta es la E030. En la E030 aparecen factores de uso, son estos de acá. Categoría de las edificaciones, el factor U, es un factor de uso. El factor de uso varía, entonces, si tenemos un edificio común, si es un edificio importante o si es un edificio esencial. Por lo tanto, los factores U son estos de acá. Esto significa que si yo tengo que hacer el diseño de una casa, de un edificio convencional, el factor U se mantiene en 1. Quiere decir que esa aceleración modificada por el tipo de suelo sigue siendo la misma. Pero si yo quiero hacer, por ejemplo, el diseño de un hospital, la carga sísmica tiene que incrementarse. Al incrementarse la carga sísmica, lo que estaríamos haciendo es que las columnas, las vigas o muros de esa nueva estructura sean, pues, digamos, un poco más resistentes. Estamos forzando de alguna forma, entonces, en obtener edificios más, digamos, con mayor rigidez. Esto es lo que hace el factor U.
Ustedes lo que tienen que hacer es entonces seleccionar el valor adecuado. Bien. ¿Qué otro parámetro interviene? De acuerdo a nuestro código va a intervenir un factor C. Este factor C, ¿en qué consiste? Este sí es lo que creo que alguna de sus compañeras hablaba de un factor de amplificación, algo por ahí. El factor C, que se conoce de amplificación sísmica, toma esta forma. Ustedes pueden observar que el gráfico es el factor C versus el periodo estructural. Entonces, ya hemos indicado que Z por U por S, hasta este momento, de lo que hemos hablado nosotros, este parámetro, está relacionado a periodos de 0 segundos. Estamos acá, a periodos de 0 segundos. Pero nuestras estructuras van a tener diversos periodos de vibración, no solamente a 0 segundos. El trabajo de este factor C es justamente modificar esta multiplicación de Z por U por S para considerar el periodo estructural, digamos, aproximado, preciso de la estructura que estemos diseñando. Y tiene 3 rangos, un primer rango, un segundo y un tercero. El primer rango es uno completamente horizontal hasta alcanzar este periodo característico de T sub P. Luego hay un primer descenso hasta alcanzar otro periodo característico de T sub L. Bien, entonces se compone de estos 3 sectores. Estos valores de T sub P y T sub L los podemos encontrar en el código. Voy a mostrarles luego. Quiere decir entonces que ahora, al hacer esta multiplicación de Z por U, por C y por S, ya hemos modificado nuestra carga sísmica por tipo de suelo, por factor de importancia y también de acuerdo a su periodo de vibración. Bien, acá recuérdense entonces las fórmulas. Cuando estamos en el tramo constante, C vale 2.5. En el primer descenso tiene esta fórmula y en el segundo descenso tiene esta otra. Ya tenemos la multiplicación de 4 parámetros. Los factores T sub P y T sub L los podemos encontrar en el código. A ver, creo que está un poco más abajo. Aquí está. Estos son los factores de tipo de suelo que hemos visto en la clase previa. Y los factores T sub P y T sub L, que son los periodos característicos, se dan por cada tipo de suelo. Entonces ya tendríamos estos parámetros. Vamos a volver a donde estábamos. Ya tenemos estos 4 parámetros por acá. Y nos falta un último. El último, todo lo anterior hay que dividirlo. Todo lo anterior hay que dividirlo entre un factor que se denomina R. Sí. Este factor R considera la tipología estructural. Vamos a ver. Buscamos en nuestro código y vamos a encontrar que aparece otra tabla, esta de acá, esta tabla. En esta tabla lo que tenemos son R's básicos, R sub ceros, por decirlo de alguna forma. Dependiendo de la tipología estructural, entonces, si son de acero, si son de concreto armado, si son de albañilería, le corresponde un R básico distinto. Nosotros en el curso vamos a trabajar principalmente en concreto armado. Y hay de 3 tipos estos valores de R. De pórticos, dual y de muros estructurales. Dependiendo entonces de esta tipología, tenemos el valor R que le corresponde. La explicación de su uso vamos a hacerlo para más adelante, porque no es tan sencillo. Ahora solamente vamos a ver algo, digamos, con una breve explicación, una breve introducción a todo esto. Bien. Entonces, ya conocemos
este otro factor R. Pero este factor R realmente esa tabla que acabamos de ver es un R0. Este R0 va a tener que multiplicarse a un factor IA y a un factor IP. Estos factores IA y luego el IP corresponden a si hay irregularidades presentes en nuestra estructura o no. Vamos a estudiar también entonces estos tipos de irregularidades. Para ver el tema de irregularidades, vamos a hablar, entonces voy a abrir otra presentación que también se les ha compartido. Vamos a estudiar entonces en qué consisten. En la E030, por lo tanto, nos habla también de irregularidades que acá tenemos. En altura, por ejemplo, de piso blando, piso débil, también esas mismas irregularidades pueden ser extremas. Tenemos las de masa, de peso, geométrica verticales, sistemas resistentes, etcétera, etcétera. Bien, y acá tenemos también en planta, torsional extrema, esquinas entrantes, discontinuidad del diafragma, sistemas no paralelos. ¿Cómo podemos entender este tema? Cuando esté presente cierta irregularidad en nuestra estructura, vamos a decir que la ductilidad disminuye un tanto. Por lo tanto, ustedes pueden darse cuenta que si yo tengo, por ejemplo, estas irregularidades de piso blando o estas de piso débil, ese factor I sub A que hemos mencionado vale 0.75. Y así, para cada uno de estos estamos viendo un valor distinto. Para las en planta lo mismo, 0.75, 0.6, dependiendo del que esté presente. Lo que el código indica es, debemos tener entonces un factor de irregularidad en planta y otro en altura. Si el edificio es regular, si no está presente ninguna de estas irregularidades, simplemente el factor es 1. Pero si está presente, por ejemplo, esta acá de 0.75 y otra de 0.90, y esta es la de en planta, solamente consideramos el menor valor. Vamos a considerar entonces el menor valor de ambos. No hay que sacarle un promedio ni nada, simplemente el menor valor de ambos y ya tendríamos la irregularidad, de uno de ellos. Puede ser en planta o puede ser en altura. De esta manera, entonces, podemos nosotros encontrar los factores para hacer la multiplicación. Esta de acá. Porque el R básico lo hemos obtenido en una de las tablas. Vamos a ver entonces un poco en qué consisten estas irregularidades. Revisen ustedes la E030, que es nuestro código en Perú, porque los ejemplos que yo les voy a plantear ahora son tomados del código de Estados Unidos y probablemente pues algunos valores, por ejemplo, cambien. Vamos a ver primero las irregularidades horizontales o en planta. Nos dicen que esta podemos calcularla evaluando. Nosotros hemos mencionado ya previamente, voy a abrir otro documento que también nos va a servir. Hemos hablado nosotros que un edificio tiene un centro de masas. Tiene un centro de masas. Las fuerzas sísmicas que nosotros calculamos están aplicadas al centro de masas, tanto en X como en Y. Por acá tengo entonces mis fuerzas en Y y mis fuerzas en X. Pero cuando este edificio empieza a interaccionar con la fuerza sísmica, se dice que rota. Es lo que nosotros estamos viendo acá ya con el contorno de color rojo. Pero cuando rota no lo hace alrededor de su centro de masa, sino aparece otro centro característico, que se le denomina simplemente como centro de rigidez. Centro de rigidez.
El edificio entonces cuando rota lo hace alrededor del centro de rigidez, no lo hace al centro de masas. Entonces lo que podemos observar es que ya cuando nuestro edificio está trabajando en 3 dimensiones, yo puedo evaluar justamente en el eje A, en X o solamente en el eje B, que se aprecia un desplazamiento máximo y un desplazamiento mínimo. Esto lo hago en X y también lo puedo hacer en Y. Bien, pero esto se da justamente entonces porque nuestro edificio está girando alrededor de su centro de rigidez. Más adelante vamos a hablar un poco más acerca de esto. Volviendo a nuestro tema, es la razón por la cual va a aparecer un desplazamiento máximo a un lado, al otro lado puede aparecer un desplazamiento mínimo y podemos obtener entonces nosotros un desplazamiento promedio, el promedio de ambos. Y se dice que no hay irregularidad si la relación entre el desplazamiento máximo y el promedio es menor a 1.2. Pero si estamos entre 1.2 y 1.4, decimos que hay una irregularidad torsional. Y si el valor o la relación incluso es mayor a 1.4, decimos que hay una irregularidad extrema torsional. Bien, estamos viendo entonces una forma como calcularla. Claro que para este cálculo nosotros hemos debido aplicar fuerzas sísmicas y estudiar incluso los desplazamientos en ejes locales de cada pórtico, para tener una idea de cómo se ha deformado nuestra estructura, cuál es su posición final. Entonces esto lo van a poder ustedes calcular, pero una vez que ya hayan desarrollado completamente el análisis pseudotridimensional. ¿Qué otras formas de irregularidades hay? Por ejemplo, la de esquina reentrante. Estas esquinas se forman porque nuestras configuraciones pues no son rectangulares, no son cuadradas. Puede que haya alguna salida por ahí. Y lo que hacemos es la comparativa entre la esquina con respecto a la longitud total. Y si esa longitud es mayor a 0.15 o en el código está 0.20, tenemos una irregularidad por esquinas reentrantes. Esta de acá no necesita más cálculos, simplemente ver la geometría del edificio. ¿Qué otras cosas más? Acá tenemos una por discontinuidad en el diafragma. Es común que nosotros tengamos aberturas en un entrepiso y por lo tanto entonces si esta abertura es más del 50% del área total, tendríamos una discontinuidad del diafragma. También es fácil esta de calcular porque no es más que evaluar la geometría de la planta de una losa de entrepiso. En algunos casos, en algunas situaciones, podríamos tener una variación de uno de los elementos estructurales. Por ejemplo, yo tengo acá el piso 1 y el piso 2. Si tengo que un muro o un pórtico que resiste cargas sísmicas sufra una variación, tal como nosotros estamos observando, digamos, el eje longitudinal, el eje principal ha sufrido una variación, un desplazamiento, tendríamos lo que se conoce como desplazamientos fuera del plano. No es muy común, pero por razones arquitectónicas podría también darse. Lo común es que nosotros cuando proyectamos una estructura, desde la base hasta la última, hasta donde se tenga, digamos, la continuidad del elemento estructural, se mantenga pues en su misma ubicación, pero también podría ser dable. Luego tenemos las irregularidades por sistemas no paralelos. Esto sí es bastante común. En muchos edificios, bueno, las plantas nunca son cuadradas. Los muros también podríamos plantearlos o definirlos con ciertos ángulos de inclinación, dependiendo de los ambientes y demás. Entonces, este tipo de irregularidad sí es bastante típica, lo que es común. ¿Bien? Y luego pasamos a las irregularidades, pero esta vez de altura. Esta sí requiere también cálculo. La primera se conoce como irregularidad por piso blando
Este tipo de irregularidad se calcula simplemente comparando las rigideces. Por ejemplo, acá pueden ustedes observar, existe si la rigidez de un piso es menor que el 70% de la rigidez que está por encima o menos que el 80% de la rigidez promedio de los 3 pisos superiores. Para el cálculo de esta rigidez, ustedes ya tienen prácticamente todo lo necesario. Han calculado o estarán calculando la rigidez del piso 1, la rigidez del piso 2, la rigidez del piso 3 y así. Todas, para cada uno de los pisos ya tienen este valor, tanto en X como en Y. Esto les ha servido a ustedes para que ensamblen la matriz primero en coordenadas locales en sus trabajos de 3×3 y luego también para la matriz pseudotrimensional. Pero si solamente hablamos de esas matrices locales, yo puedo comparar entre la rigidez del piso 1 con respecto al piso 2 o incluso con el promedio hasta el piso 4. Si sucede que hay este tipo de variaciones entre el 70 y el 80% o entre el 60 y el 70, yo digo que existe una irregularidad de este tipo. Puede ser incluso extrema. Entonces, este tipo de irregularidad ustedes ya lo pueden también complementar, ya tienen estos factores evaluados, pero hay que considerarlos no pórtico por pórtico, sino la rigidez total en X o en Y para un piso. ¿Qué otras más? Acá tenemos las otras que son de peso o de masa. Es algo similar. Ustedes ahora, luego de acabar con esta revisión, van a calcular el peso en el piso 1, el peso en el piso 2, en el piso 3 y así. Ahora lo que sigue es simplemente una comparativa. Yo puedo hacer la comparativa. Si hay una variación de más del 150%, yo digo que hay una irregularidad de peso. Acá aparece otra más que es la de geométrica vertical. En este caso, esta irregularidad, lo que ustedes tienen que ver es que en altura, si se presenta un cambio, digamos, en el sistema estructural, puede ser que los muros van perdiendo peralte o incluso todo un pórtico que vaya en algún lado tenga 2 vanos y luego en los pisos superiores un solo vano, podríamos tener este tipo de irregularidad geométrica vertical. Ahora tenemos otra que se denomina discontinuidad en el plano. Esta de discontinuidad en el plano no hay que confundirnos con el otro que hemos visto por acá, que voy a retroceder con esta de acá. En esta lo que estamos observando es que el eje longitudinal del muro es donde están apuntando las flechas. Entonces, todo el eje longitudinal del muro ha cambiado de posición. Lo que estamos viendo por acá, este otro tipo, es distinto. Esto se considera en altura. Es como si en los primeros pisos hubieran este tipo de muros y luego en los siguientes pisos ya no, sino ha habido un cambio del sistema resistente a la carga sísmica. Puede darse también por razones arquitectónicas. Todos los tipos que estamos estudiando pueden estar presentes. En ciertos casos, por ejemplo, en edificios esenciales e importantes, el código nos lo puede prohibir, pero desde ya, digamos, de manera general, no están prohibidas este tipo de configuraciones. Y por último, vamos a ver la irregularidad de resistencia o la de piso débil. El problema con este tipo de irregularidad es cómo calcular la resistencia lateral de un piso. Es bastante complicado eso y además en los códigos no se nos indica nada al respecto. Simplemente vamos a decir que ustedes no calculen este tipo de irregularidad, porque para hacer esto habría que evaluar, digamos, habría que hacer un análisis no lineal. Con un análisis no lineal sí podríamos encontrar más o menos la resistencia máxima que tenga cada nivel
y con eso hacer una comparativa, algo similar al de la comparativa con rigideces. Entonces ya tenemos todos los tipos de irregularidad que puedan haber en nuestros códigos. Si están presentes uno de ellos, venimos a las tablas y seleccionamos el valor que le corresponde. Bien, puede ser una de ellas. Si hay más de una irregularidad presente en nuestra estructura, seleccionamos simplemente el que sea el menor. Bien, el que sea el menor. Y si no está presente ninguna de ellas, simplemente el valor de irregularidad, tanto por altura o por planta, valdría 1. Al final, lo que estaríamos haciendo es, entonces, ya definir el R sub 0. Hemos visto que salía de una tabla de valores y ahora hemos calculado las irregularidades, tanto en planta como en altura. Cuando se realiza este tipo de cálculo de verificación de la irregularidad de edificios, influye bastante el criterio de cada uno, ¿no? Porque no esperen ustedes que haya un manual en el cual se presenten figuras o formas para este tipo de cálculos. Influye entonces bastante el criterio de cada uno. Ya tendríamos de manera general cómo calcular entonces el coeficiente de la cortante en la base. Es, como hemos visto, la multiplicación de una serie de parámetros divididos por el factor R, donde para el factor R establecemos un R básico inicial y luego le multiplicamos por coeficientes de altura y en planta. Con esto podemos llegar a calcular entonces el coeficiente de la cortante en la base, multiplicamos por el peso y obtenemos la fuerza cortante en la base, esta de acá. Pero si nosotros estamos haciendo un análisis estructural, lo que necesitamos es, y nos han enseñado para resolver esta ecuación, es, yo puedo tener un sistema estructural cualquiera, me tienen que dar las fuerzas y voy a obtener los desplazamientos. Quiere decir que mis incógnitas van a ser los desplazamientos. Para esto yo tengo que encontrar el patrón de fuerzas. Hasta ese momento estamos encontrando una fuerza en la base, una cortante en la base. Pero ¿cómo yo a partir de esta cortante en la base evalúo entonces los desplazamientos que son estos de acá? Para evaluar estos desplazamientos que serían los totales, necesito estas fuerzas. Recuérdense lo que ya hemos mencionado. La matriz de rigidez, como su nombre lo indica, es una matriz. Pero los desplazamientos y las fuerzas son vectores. Son vectores, quiere decir que son matrices de una sola columna. Vamos a proceder entonces a ensamblar o a calcular las fuerzas en cada uno de los pisos. Para esto voy a mostrarles por acá en qué consiste. Bueno, acá estoy pasando brevemente simplemente todo lo que hemos estado hablando. Y la cortante en la base que acabamos de calcular, que hemos hablado, vamos a distribuirlo en altura. Para distribuir en altura, voy a usar esta fórmula general. Cada una de las fuerzas va a ser igual a un coeficiente alfa y que multiplica a la cortante en la base. Ahora entonces voy a ver cómo se calculan los coeficientes alfa. Los coeficientes alfa son una especie de ponderados entre la multiplicación de los pesos de cada nivel por las alturas, pero esta altura es la altura total que se mide desde la base. Aquí tenemos la altura total, medida desde la base o desde la rasante a cada piso. Ya tengo entonces la multiplicación. Pesos de cada piso, alturas totales elevado a este exponente k, que vamos a ver de qué trata. Y por debajo tengo la sumatoria de todos los pesos por las alturas. Por eso que, como ya les he mencionado, este es un ponderado.
De esta forma, yo voy a llegar a encontrar cada una de estas fuerzas. Esto lo vamos a ver en una tabla, en una hoja de Excel que ya se les ha compartido. Bien, ahora sí ya puedo resolver el sistema. He encontrado estas fuerzas. Estas fuerzas, debido a su posición, a su ubicación, se les denomina simplemente fuerzas laterales equivalentes a la carga sísmica. Bien, fuerzas laterales equivalentes a la cortante en la base, o simplemente fuerzas laterales en altura. A este método se le conoce como el método estático sísmico, que es bastante sencillo. Lo que hemos indicado, calculamos una cortante en la base, que es igual a una serie de coeficientes que multiplica al peso sísmico. Una vez que he encontrado cada uno de los coeficientes, los multiplicamos, los dividimos y luego encontramos la cortante en la base. Con la cortante en la base hay que encontrar cada una de estas fuerzas, del F1 al F4. Perdón. Y luego el siguiente paso, bueno, para calcular cada una de las fuerzas es evaluar los valores de alfa, que son ponderados, y atenderíamos lo necesario. Y simplemente hacemos este cálculo. La matriz de rigidez por los desplazamientos es igual al vector de fuerzas, ya sea solamente en X, ya sea solamente en Y, o con análisis pseudotridimensional. Los desplazamientos los vamos a calcular con esta relación, con esta ecuación. La inversa de la matriz de rigidez por el vector de fuerzas. Y aquí acaba toda la parte de cálculo. Luego ya viene una etapa de verificación de los desplazamientos para que estén de acuerdo al código. Y con eso ya concluiría completamente el método estático sísmico. Bien. No sé si tengan ustedes alguna consulta, avances del trabajo. En el aula pueden encontrar ustedes esta hoja de Excel que se llama simplemente de sistemas de fuerzas horizontales equivalentes, y es esta hoja de cálculo. Esto de acá, ¿cómo se usa? Hemos estado mencionando nosotros que tenemos una serie de parámetros, una serie de coeficientes. Los coeficientes nos van a dar entonces la multiplicación. Voy a dejarlo por acá. El coeficiente va a ser igual a ZUCS, todos estos sobre R. Esto me sirve porque yo quiero calcular una cortante en la base que va a ser igual a esos coeficientes multiplicados por el peso sísmico. Luego vamos a hablar cómo calcular este peso sísmico. Acá estamos viendo entonces, este es un resumen de todas las fórmulas. No es muy complicado, ¿eh? No es muy complicado. Eso nos sirve entonces para encontrar las fuerzas horizontales equivalentes, y en una tercera etapa hago el cálculo. K por desplazamientos iguales a las fuerzas. Mi interés es entonces calcular los desplazamientos. Para eso simplemente calculo la inversa de la matriz pseudotridimensional, y por el otro lado tengo las fuerzas y ya tenemos resuelto el sistema. Bien, no es muy complicado. Ahora vamos a ir viendo cada uno de los parámetros que tienen ustedes tienen que indicar. Hemos mencionado también que uno de los, voy a decirles luego lo que ya acabo de ver que me ha faltado indicarles. Uno de los parámetros es este factor C. Si nosotros no lo usamos, si nosotros no establecemos el factor C, nuestra fórmula queda así. Pero esta fórmula queda todavía relegado a periodos estructurales de 0 segundos. Entonces, todo esto es para periodos estructurales de 0 segundos. Nuestros edificios tienen comportamientos dinámicos distintos,
y el periodo no va a ser de 0 segundos, a no ser que ustedes estén haciendo pues alguna obra, alguna estructura que esté por debajo del terreno. Pero entonces, por lo general, pues no. Entonces, nuestras estructuras van a tener un periodo de vibración. Dependiendo del periodo de vibración, yo puedo situarme en la parte plana o puedo estar en los otros sectores. Entonces, lo que necesitamos hacer nosotros es calcular un periodo estructural. ¿Cuál será el periodo estructural de nuestra estructura? Este periodo estructural, hay formas complicadas de calcularlo, que vamos a ver en la unidad 4, y hay fórmulas empíricas o sencillas, tales como las que vamos a encontrar en nuestro código. Si buscamos en el código, vamos a ir a la parte de análisis estructural, y acá, bueno, acá están todas las fórmulas que hemos hablado, y acá estamos encontrando el periodo fundamental para sistemas de varios pisos. El periodo fundamental de nuestra estructura es la altura total, Hn es la altura total sobre estos coeficientes C sub t. Estos coeficientes C sub t dependen de la tipología estructural. Por ejemplo, si yo solamente tengo pórticos de concreto sin muros y demás, vale 35. Y así, si yo tengo entonces ya pórticos con muros, pueden valer, por ejemplo, 60 y demás. Entonces, ya podemos calcular de manera empírica, este no es un cálculo pues preciso, el preciso lo vamos a conocer en la unidad 4, ya podemos llegar a calcular el periodo de vibración. Tanto en X como en Y, puede que nuestro sistema, digamos, no sea igual. Bien, tanto en X como en Y. Quizá estoy usando solamente pórticos por un lado, por el otro lado estoy usando pórticos con muros, entonces el periodo de vibración tanto en X como en Y puede ser distinto. Venimos a nuestra fórmula entonces del valor C. Hemos dicho que necesito establecer estos periodos característicos T sub P, T sub L, pero que dependen del tipo de suelo. Acá podemos observar. Ya la clasificación de los suelos para sismos hemos visto el martes. Esta de acá. Hemos explicado por qué los valores S1 todos eran iguales a 1 y así. Bien. Ahora, para los periodos característicos, esos T sub P y T sub L también depende del perfil de suelo, depende del tipo de suelo. Y acá tienen los valores correspondientes. Ya podríamos entonces definir cómo está variando el parámetro C, porque también ya conocemos el periodo estructural. Con esto, entonces volvemos acá, vamos a dejarlo en esta lámina donde ya está todo nuestro formulario y venimos a la hoja de cálculo. Lo primero que yo debo establecer es entonces, para cambiar el periodo estructural, es calcular el periodo. En este caso, yo estoy haciendo el ejemplo de un edificio de 10 pisos, no, perdón, de 10 metros. Ustedes en sus enunciados tienen también, digamos, pues el que les corresponde y calculamos los coeficientes, tanto en X como en Y, que ya hemos indicado que eso depende de la tipología estructural. Y con esto simplemente calculo. Ya tendría el periodo estructural X, el periodo estructural en Y. Seguimos completando la tabla. Vamos a necesitar calcular los coeficientes de la cortante en la base. Los coeficientes son todos estos valores, sub sobre R. Cada uno de ellos hay que definirlos. El primero es el tipo de suelo, que es el factor es el factor de zona. En este caso, vamos a suponer que sea pues para la zona 4 y del mapa de peligrosidad busco y tengo un valor de 0.45. El factor de importancia. También hemos visto en nuestro código que yo debo tener en cuenta el uso del edificio. El uso del edificio es este de acá y es fácil de recordarse. Son solamente 3 factores. Mi edificio puede ser común o convencional, puede ser importante o puede ser esencial.
yo estoy seleccionando un edificio importante. Para todos, en sus trabajos, tienen que hacer ustedes para un factor de importancia de 1.3. Bien, tienen que usar dicho factor de importancia. Bueno, vamos a continuar. Y si quieren hacer algún pedido, algo, díganlo, pero también pues sin cortar la clase, ¿no? Porque hacen con una pregunta y uno no entiende qué es lo que quieren, qué es lo que quieren indicar. Bueno, entonces el factor de importancia, ya les he mencionado que para todos 1.3, para todos los trabajos. Luego se tiene el tipo de suelo. El tipo de suelo, también en los enunciados de ustedes tienen cuál es el que se les ha asignado. Buscan en la tabla y colocan ahí el factor. Luego del tipo de suelo también aparecen estos valores de T sub B y de T sub L. Acabo de mostrarles. Bien, también lo rellenan. Y luego viene acá el factor de amplificación sísmica. Estos factores C es lo que acabo de mencionarles, que cambia el periodo estructural. Lo que tienen que ver ustedes es si está en la parte plana o no. Nuevamente voy a mostrarles este factor C. Y estamos observando entonces que puede estar en la parte plana y el factor C vale 2.5. Si está en el primer descenso, vale 2.5 T sub P sobre el periodo estructural. Y luego el T sub L, o digamos en el tercer tramo, vale 2.5 la multiplicación de T sub P, T sub L sobre el periodo estructural al cuadrado. Lo que hemos indicado, entonces, este factor en el código se le llama de amplificación sísmica. Lo que hace es cambiar las aceleraciones que si no usamos el factor C, serían pues para periodos estructurales de 0 segundos. Bien, entonces, de esa forma, calculamos el factor C, que también, dependiendo del periodo estructural, puede ser distinto en X y puede ser distinto en Y. El siguiente paso es seleccionar el factor R. Los factores R, nuevamente para que ustedes puedan notar, están por este lado, los factores R. Pero estos R son los factores R básicos. Bien, estos son los R básicos. Hemos mencionado nosotros que el R final para nuestras fórmulas, también voy a colocarlo por acá, el R final, el que va dividiendo, es un R básico que multiplica a los factores de irregularidad por altura y de plano. Y hemos hablado entonces en qué consiste. Bien, ya hemos hablado en qué consiste. Por lo tanto, en la hoja de cálculo, ustedes lo que tienen que hacer es, primero colocar el R básico, y luego evalúan la irregularidad del sistema. Si no hay irregularidades, simplemente iguales a 1 todos. Pero si está presente algunas, ya hemos visto que en la tabla nos indica el valor. Y de esa multiplicación saldría el R final. Es el R en X multiplicado por las irregularidades en planta y en altura en X, y lo mismo hacemos para Y. Ya tendríamos entonces también hasta esta parte. Bien. Y esto nos sirve simplemente para hacer la multiplicación. Y acá ustedes pueden observar. Voy a calcular la cortante en la base como un coeficiente multiplicado por el peso sísmico. Este coeficiente es simplemente la multiplicación de todos los anteriores. Acá tengo dos distintos porque el factor R y el periodo estructural en X y en Y varía. Vamos a necesitar calcular el peso sísmico, vamos a verlo luego. Y la multiplicación de ambos me da la cortante en la base. Ya tendríamos entonces por este lado la cortante en la base. Bueno, entonces esta hoja de cálculo ya está preparada para que ustedes simplemente indiquen, busquen todos los valores y puedan llegar a calcular hasta esta parte. Con respecto al factor R, ¿cómo seleccionamos el valor R correcto? En la tabla, en los enunciados que ustedes tienen, se supone que al inicio
solamente tienen pórticos, porque el sistema estructural está formado entre pórticos y entre columnas y vigas. Pero acá aparecen otros más. El de muros de ductilidad limitada, yo les recomiendo no usarlo, además que en el enunciado de ustedes no aparece. Pero estos otros tres podrían estar presentes. Ustedes cuando hagan el cálculo, digamos con el sistema inicial, con el sistema preliminar que está planteado en el enunciado, van a encontrar unos desplazamientos, de eso vamos a hablarlo durante la siguiente semana, unos desplazamientos que hay que verificarlos con el código. Esos desplazamientos, si no cumple, digamos, con el código, van ustedes que tener que colocarle muros estructurales o pueden colocarle arriostres al modelo preliminar. Eso hará entonces que el sistema tal vez cambie. Ahora estarían ustedes con la duda. Y ese edificio que ya, digamos, con la disposición final, ¿qué tipo de sistema será? Si será de pórticos, si será de muros estructurales o si será con un sistema dual. La duda entonces será por ese lado. Y vamos a explicar que yo tengo que definir un valor de R. Este valor de R, empezamos con un R básico. El R básico pueden ser de pórticos, dual o de muros estructurales. Vamos a suponer entonces que yo tengo un edificio que tenga un muro y luego este edificio también va a tener pórticos. Esta va a ser la configuración del edificio a diseñar. Ustedes ya han llegado a calcular, bueno, yo espero que estén avanzando con ello, ya han llegado a calcular la rigidez total del piso 1. También van a tener la rigidez total del piso 2 y la rigidez total del piso 3. Ahora, ¿cómo yo sé si un sistema, por ejemplo este de acá, es de pórticos de concreto armado o es dual o es de muros estructurales? Porque ahora yo ya tengo un muro además de las columnas. ¿Qué es lo que podríamos hacer entonces para este cálculo? ¿A alguien se le ocurre algo? ¿Qué podríamos hacer? Yo quiero saber si es un sistema totalmente aporticado o si es de muros estructurales. Ingeniero, puede ser muros estructurales porque vemos una placa, ¿no? O sea, podríamos decir que es de muro estructural. Claro, ¿no? Hay un muro y podríamos realmente no afirmar que sea de muros, sino estar en duda. Porque acá tú tienes otro sistema que es dual, ¿no? Claro, claro. Podría ser tanto de muros como de pórticos. Tal vez alguien diría, pero pórticos no, porque hay un muro. Más bien, quizá dual, ¿no? Estaríamos en la duda si es dual o si es de muros estructurales. Para Claro, esto, profesor, pero sí. yo le quería decir que como para ser más conservativos, yo usaría el de muros estructurales, ¿no? Para hallar como que la mayor resistencia para ese factor de corrección. Mm, es que no es, digamos, no es del todo así. Sí, alguien creo que alguien ha levantado la Eh, mano. Sí, sí, profesor. si puedes prender tu micrófono, sí. Sí, yo creo que para determinar cuál sería el sistema, sacaríamos las rigideces, tanto en las columnas como en los muros, y luego determinar un porcentaje, y si no me equivoco, en la norma hay porcentajes determinados para poder saber si está dentro de pórticos o dentro de muros o si pertenece al dual. Ujú. Claro, es en sí, digamos, la respuesta, porque imagínense, si yo supongo que, digamos, como su compañero dijo, ¿no? Tal vez usar un valor de R menor, ya que estos Rs están dividiendo la carga sísmica, ¿no?
Entonces, por ahí tal vez coger un cierto valor adicional, sobredimensionar un poco digamos, la carga sísmica y todo el edificio, pero realmente pues no es lo que indica a veces el código, ¿no? Pero bueno, a lo que indica su compañera está en lo cierto. Voy a hacerles un pequeño ejemplo, a ver. Yo voy a tener por acá, en este sistema, voy a tener un muro y voy a tener una columna. Bueno, acá voy a cambiarle de color. Voy a tener un muro y una columna. Hay una fuerza sísmica y tenemos que calcular entonces nosotros estos valores. Primero, la fuerza sísmica, para hacerlo fácil, que sea de 100 kilonewtons. ¿Bien? Ya tenemos la fuerza sísmica, 100 kilonewtons. Por acá ustedes tienen que indicarme cuánto sería la cortante en la base. ¿Cuánto sería la cortante en la base para la fuerza que está actuando? ¿100, profe? Claro, 100, porque no hay más fuerzas, ¿no? No hay más fuerzas en el sistema. 100 kilonewtons también. Solamente que como este es un edificio de un solo piso, pues es rápido, ¿no? En el ejemplo que estamos planteando, como son de varios pisos, entonces es más complicado. Ahora yo les digo, les doy más datos. La rigidez de las columnas, que sea solamente EI, ¿bien? EI. Mientras la rigidez del muro, que sea 10 veces EI, así como en cursos digamos, en cursos de análisis estructural, nos dicen, ¿no? Que en la armadura o en dicho pórtico, algunos elementos tienen una rigidez a flexión de un módulo de elasticidad, ¿no? De EI, y el otro tiene de 2 veces EI. Para que nos salga más rápido, vamos a hacerlo así. Ya tienen acá ustedes la rigidez del muro y la rigidez de la columna. Ahora yo les pregunto, ¿cuánto sería la cortante que asume las columnas y cuánto sería la cortante que asume el muro? ¿Cuánto asume la columna? ¿Cuánto sería la cortante? ¿Mm? ¿Cuánto estaría soportando la columna? Estamos analizando un modelo tipo cortante, ¿eh? Lo que estamos viendo en el curso. ¿Cuánto soportaría la columna? ¿10? Solamente 10, ¿no? Y entonces, el muro, ¿cuánto estaría soportando? El resto, los 90. Algo similar vamos a hacer nosotros entonces, así como su compañera nos lo mencionaba, que en el código, vamos a leerlo luego, en el código se da la clasificación entre un sistema para que sea de pórticos, dual o de muros estructurales, considerando la cortante en la base que tome algunos elementos. Voy a colocarlo de forma acá sencilla. Vamos a decir que un sistema es de pórticos cuando las columnas soportan más del 80% de la cortante en la base. Bien. Va a ser de muros estructurales cuando los muros soporten más del 70% de la cortante en la base. Así dice el código. Luego voy a mostrarles. Y si
Y si, digamos, estamos en el rango que nos está faltando, si las columnas no soportan más del 80 ni los muros más del 70, tendríamos un sistema dual, el intermedio. Por lo tanto, una forma de verificar cuánto de la cortante en la base soportan las columnas, cuánta de esta cortante soportan los muros, es con este ejemplo que yo les acabo de desarrollar, lo que ustedes mismos me han indicado, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo he colocado por acá valores de la rigidez a flexión, bien, que puede ser también la rigidez lateral. Entonces, ustedes me han resuelto rápidamente este ejercicio, simplemente encontrando qué porcentaje del total soporta la columna y qué porcentaje del total soportan los muros, ¿no? Es fácil darse cuenta. El primero 10 columnas, 90 para los muros. Por lo tanto, entonces, cada elemento estructural está soportando la carga sísmica con relación, digamos, a su rigidez. Ahora volvemos al sistema de 3 pisos. Si yo quiero hacer esta comparativa, ¿cuánto soportan las columnas de la cortante en la base? ¿Cuánto soportan los muros de la cortante en la base? Yo lo que realmente estaría haciendo es calcular solamente la rigidez de los muros y calcular solamente la rigidez de las columnas. Y eso ustedes ya lo tienen, porque para este cálculo de la rigidez piso por piso han diferenciado. Pueden sumar rápidamente todos en la dirección X. ¿Cuál es el aporte de las columnas? ¿Cuál es el aporte de los muros? En la dirección Y hacen lo mismo. Los aportes de las columnas, los aportes de los muros, y como su compañero nos indicó, y lo que están viendo acá también en este ejemplo, simplemente con respecto al total encontramos qué porcentaje aportan o aportarían o soportarían las columnas y qué porcentaje de la carga sísmica estarían asumiendo los muros. De esa forma, si cumplimos entonces con este 80%, pórticos, y si cumplimos con este otro del 70%. Simplemente ustedes lo que tienen que observar es, no por el hecho que yo tenga muros, digamos que muros y pórticos, yo no debo asumir que es un sistema dual. En el diseño preliminar que ustedes están avanzando en sus trabajos, no hay ningún muro, entonces son puras columnas. Ahí sí podríamos afirmar directamente que es de pórticos. Como ya les indiqué, esa configuración solamente es la inicial. Más adelante puede que necesiten colocar algún muro. Al colocar algunos muros van a estar en la duda, ¿será dual o será de muros estructurales? Estos factores R que estamos viendo por acá, los R básicos, son una medida de la ductilidad. Más adelante vamos a hablar un poco más de eso. Es la razón por la cual, entonces, no necesariamente puedes seleccionar el valor más bajo, ¿no? Porque de lo contrario, en el código simplemente pues aparecería el valor de 6. Ya no nos aparecería 8 o 7. O incluso uno podría decir el más bajo. En todo caso, mejor pues hay que colocarle un 2, un 3, ¿no? ¿Por qué todavía 6, no? Y de esa forma la carga sísmica podría ser mayor. Pero bueno, el uso del factor R lo estaremos analizando en alguna sesión previa. Vamos a ver dónde aparece eso del 80% y demás. Acá en las tipologías pueden observar. En estructuras de concreto armado, se caracteriza como de pórticos cuando por lo menos el 80% de la cortante en la base la soportan las columnas. De muros, cuando los muros soportan por lo menos el 70%. Y cuando estamos en el rango, entonces en intermedio, ni pórticos ni muro, recién decimos que es un sistema dual. Completando entonces nuestra tabla, ya hemos definido, por lo tanto, el factor R básico, hemos hablado de irregularidades, encontramos el R final y hemos encontrado nuestra cortante en la base. Ahora, continuando. Vamos a encontrar las fuerzas horizontales equivalentes. En nuestro dibujo serían todos estos Fs, porque
A mí me han enseñado a calcular, de acuerdo al análisis estructural, esto de acá. Si yo no conozco las fuerzas, no puedo calcular los desplazamientos. La rigidez nos han enseñado en cursos de análisis estructural con el método de desplazamientos. Estas fuerzas, como nuevamente volvemos a reiterar, es simplemente encontrar unos valores de alfas que son ponderados del peso por las alturas totales desde la rasante. Y esto ya lo tienen acá también elaborado. En la fórmula aparece este exponente K. Este exponente K. Ese exponente K no le vamos a dar mucho detalle por el momento. Simplemente decir que varía dependiendo del periodo estructural. Vale 1 cuando el periodo estructural o hasta periodos estructurales de 0.5 segundos. Y para periodos estructurales mayores a 2.5 segundos, K vale 2. Entonces, entre 0.5 y 2.5 hay que hacer una interpolación lineal. Para que no hagan ustedes la interpolación lineal, acá tienen la fórmula. Ya tendríamos también entonces el factor K. Para el trabajo que ustedes están haciendo, el factor K, como está ligado esto al periodo estructural, el periodo estructural puede que sea menor a 0.5, pero eso también revísenlo. En otras palabras, probablemente el factor K sea de 1. Bien, ya tenemos entonces acá los factores K establecidos y esta fórmula la vamos a tabular. Primero tengo los pesos por cada nivel, también el peso total, las alturas totales, multiplico P por las alturas totales elevado a la K y me da eso de acá. También voy a necesitar la sumatoria, que es toda la parte inferior, y empiezo a calcular cada uno de los alfas. Es por cada uno de los pisos entre la sumatoria total. ¿Ya está? Ahora, los alfas multiplico por la cortante en la base y me da las fuerzas horizontales equivalentes. Estas son las fuerzas horizontales equivalentes. Y esto lo calculamos entonces en la dirección X y en la dirección Y. ¿Ya está? Y eso sería prácticamente todo. Ya tendría mis fuerzas horizontales equivalentes. En la clase del viernes pasado habíamos llegado hasta esta parte, hasta acá. Esta es, lo anterior es para sistemas de 3 pisos, pero analizado solamente en X, analizado solamente en Y. ¿Qué sucede cuando mi edificio está trabajando digamos, ya en un sentido pseudo-tridimensional? Acá tienen también este es un ejemplo de cálculos de irregularidades que les he compartido. Vamos a hacer nuestro esquema. Hemos dicho que yo tengo un centro de masas, yo voy a tener un centro de masas, pero cuando mi edificio empieza a rotar, lo hace alrededor de su centro de rigidez. Quiere decir que aparece acá unas longitudes que se conocen como excentricidades inherentes, debido a la diferencia de ubicación entre el centro de rigidez y el centro de masas. No hay que olvidarnos que nosotros aplicamos las fuerzas sísmicas, las aplicamos en el centro de masas. Acá, por ejemplo, yo tengo las fuerzas sísmicas horizontales equivalentes en el centro de masas. Estas fuerzas están haciendo que se genere un momento. Este momento, debido a la fuerza en X, es simplemente la fuerza en X por la excentricidad que se ha generado. Pero en este caso yo necesitaría esta otra excentricidad, digamos en Y. Excentricidad en Y, la inherente en Y. Esta de acá sería en X. Esta otra la usamos cuando la carga sísmica está en Y. Bien. Por lo tanto, para un análisis sísmico, yo ya acabo de calcular las fuerzas horizontales equivalentes, pero me falta esa excentricidad. La excentricidad realmente, vamos a decir la excentricidad total, es igual a la excentricidad inherente más una excentricidad accidental. Pero esto, ¿por qué? Ya acabamos de hablar que la inherente es debido
a la diferencia de coordenadas entre el centro de masas y el centro de rigidez. ¿Y de dónde sale esta excentricidad accidental? Cuando el edificio está soportando cargas sísmicas, este muro tal vez se agrieta. Esta otra columna también quizás se agrieta, igual estas otras de acá. Quiere decir que el centro de rigidez que inicialmente estaba en este punto puede sufrir variación. Puede pasar, puede disminuir en X, puede aumentar en X, lo mismo en Y. No sabemos dónde va a estar, simplemente. Y los códigos lo que nos indican es, entonces hay que considerar una excentricidad accidental. Esa excentricidad accidental se considera como el 5% o 0,05 de la longitud de longitudes transversales a la carga sísmica. Entonces, si la fuerza en X está en esta, digamos, bueno, está en X, fíjense que yo he usado la excentricidad en Y. Quiere decir que yo debo medir cuánto es esta longitud transversal a la fuerza, diría longitud en Y, y entonces la excentricidad accidental, en este caso en X, sería el 0,5% o el 5% de esa longitud en Y. Y lo mismo hacemos para X. En el curso, el cálculo del centro de rigidez se puede hacer, pero es ya más complicado. En el curso simplemente vamos a decir que el centro de masas coincide con el centro de rigidez. Quiere decir que esta excentricidad inherente va a ser igual a 0. Solamente nos vamos a preocupar en la excentricidad accidental, que es el 5% de la mayor longitud transversal en la cual actúa la fuerza sísmica en X. Bien, entonces esto hay que formularlo, pero en un vector de fuerzas. Aquí tienen ustedes el vector de fuerzas. Y hemos explicado los grados de libertad y por qué era este orden. El análisis sísmico se hace de forma independiente en X y en Y. Yo ya tengo calculadas las fuerzas horizontales equivalentes acá, tanto en X como en Y. El cálculo se hace entonces por separado. Vamos a ver. El cálculo en X. De esos patrones de fuerzas horizontales equivalentes, coloco, esto era en el piso 1, en el piso 2 y en el piso 3. Como estoy haciendo solamente para la fuerza sísmica en X, la fuerza sísmica en Y en todos los pisos es 0. Ahora calculo la excentricidad accidental. Hemos dicho que en cada piso calculo la longitud transversal a la fuerza sísmica mayor. En este caso, como es un rectángulo, en todos los pisos me sale 16.5. Calculo la excentricidad accidental con un 5% de 16.5, me sale 0.825, y entonces empiezo a encontrar cada uno de los momentos. Este de acá, 120, será simplemente 146.25 por 0.825. Lo mismo, este valor de 211 será los 255 por la excentricidad y así. Y de esa forma ya tengo el vector de fuerzas. Ya tengo el vector de fuerzas y voy a calcular entonces los desplazamientos. Los desplazamientos son la inversa de la matriz de rigidez pseudo-tridimensional multiplicado por las fuerzas. Ya está, entonces ya tendría toda esta etapa elaborada. Es lo que yo espero que ya hasta esta semana traten de también avanzar, porque ya para la primera entrega tienen que presentar todo esto y también este cálculo de acá, que lo vamos a ver ya la siguiente semana. Pero al menos con esta hoja de cálculo, fíjense que ya tendrían prácticamente para calcular las fuerzas horizontales equivalentes,
copian la matriz de rigidez lateral que ustedes hayan obtenido, incluso en una sola hoja de Excel pueden ustedes trabajarlo todo. Copian la matriz de rigidez lateral y acá ya automáticamente se está haciendo incluso el cálculo. Bien, eso van a hacerlo tanto para X como para Y. Y como ya les estoy indicando, la siguiente semana veremos cómo se analiza esta tabla. Primero avancen por lo menos hasta acá. Primero avancen hasta este punto. Ya la siguiente semana, una vez que tengan todo, veremos pues si se necesita rigidizar más el edificio o no. Bueno, ¿tienen alguna consulta, alguna duda hasta este punto? Con esa hoja de cálculo ya prácticamente se les está facilitando también algunas otras cosas. Además que al usar la misma hoja de cálculo todos, nos va a salir los mismos resultados. Bueno, entonces si no hay ninguna consulta, vamos a continuar. Sí, Esteban. Profesor, con respecto al trabajo final, ahí consideramos consideramos si el centro geométrico va a ser igual al centro de masa. No, el centro de masas vamos a verlo en este momento cómo se calcula. Ya. Ok, profesor. Lo que sí no se calcula es el centro de rigidez. El centro de rigidez vamos a asumir que coincide con el centro de masas. Bueno, entonces si no tienen ninguna consulta, vamos a pasar ya al cálculo del centro de masas. También les he compartido un PDF al respecto y tienen otro también de lo que está para todos los cursos, para todos los profesores. Y vamos a ver cómo se calcula entonces este centro de masas. Bueno, este de acá no es. A ver. No, sí es este de acá. Estamos analizando este edificio. Ahora lo que tienen ustedes que hacer es, o vamos a hacer, voy a comentarles, es el cálculo del centro de masas. El centro de masas, para esto hay que encontrar entonces elemento por elemento, hay que calcular justamente su centro de masas y luego hacer un ponderado, tipo cuando nos mandan a hacer en cursos de estática, calcular el centroide de una figura, pues de un polígono que no tiene, de un polígono irregular. Lo que hacemos es primero convertir el polígono en áreas sencillas que puedan ser más trabajables. De cada área pequeña calculamos su centroide y luego con un ponderado encontramos entonces el centroide de todo el polígono irregular. Algo similar vamos a hacer. Y hemos indicado nosotros que por criterios sísmicos vamos a asumir que la masa esté en cada piso, a nivel de cada entrepiso. Acá yo digo masa del piso 3, masa del piso 2, masa del piso 1. Para eso entonces, la masa horizontal es mayor siempre que la masa de los elementos verticales. Para la masa horizontal hay que evaluar todo el peso de las losas, todo el peso de las vigas. Vamos a tener también tal vez tabiquerías, acabados, todos los tipos de pesos que hayan, incluso la sobrecarga o la carga viva. Para el metrado del peso de las columnas o de cualquier elemento vertical, ustedes consideren estas alturas totales. Las alturas totales. Hay algunos que, por ejemplo, como el programa TAPS, que el metrado de los elementos verticales lo hacen de esta forma. Quiere decir que se asume la mitad de altura del piso inferior más la mitad de altura del piso superior como contribuyente a la masa, al peso de un nivel. Entonces, este peso de la mitad de todos los elementos de la base que llegan a la base realmente no se está considerando. Bien, entonces hay dos opciones. Este con rojo es lo que hace el programa ETAPS. Mientras que el programa, por ejemplo, el SAP 2000 y otros, usan este otro enfoque.
Para que a todos nos salga el mismo valor, usen este de acá, que es más sencillo, porque no van a tener la necesidad de estar pues contabilizando alturas del piso superior, alturas del piso inferior. Bien, y estamos indicando esto de acá. Ahora, vamos a calcular el centro de masas. Para el centro de masas, lo que necesitamos es evaluar, por ejemplo, contabilizar. Yo lo que haría es, de toda la losa, si es un rectángulo, ubicar entonces su centroide, ¿no? Si tengo por acá su centroide, correspondería también al centro de masas. Pero si alguien quiere hacer, pero esto solamente es de la losa, hay que contabilizar también de las vigas y demás. Otra opción es ir trabajando por separado. Por ejemplo, yo puedo ir metrando quizá toda esta viga de extremo a extremo. ¿Y dónde estará situado su centro de masas? A la mitad. Coincide con el centroide. Puedo metrar también entonces las columnas. Voy a suponer que sea una columna pues de este tamaño para que se note. ¿Dónde está ubicado su centro de masas? En la parte central. Estamos haciendo entonces, estamos calculando los centros de masas de cada elemento individual, pero proyectado a la planta, a la losa de entrepiso, ¿ah? Porque algunos confunden que el centro de masas de la columna esté pues acá a la mitad de altura. No, estamos haciendo en la proyección en planta. De esta forma, el que haya hecho esto también etapa por etapa, luego puede decir, voy a calcular también de cada una de las losas. ¿Dónde estará su centro de masas? Coincide con el centroide. Bien, una vez que yo tenga entonces ubicados todos los centros de masas de los elementos individuales, tengo que tener también, como es lógico, la masa de cada uno de ellos. Esto lo van a trabajar ustedes. Acá voy a mostrarles el ejemplo de un grupo pasado. Ustedes lo pueden observar acá. En este grupo, lo que primero hicieron es calcular el volumen, la multiplicación de estos tres nos da el volumen, base por el peralte, por la altura, tanto de vigas, columnas, muros, losas. Ese volumen multiplicado por el peso específico nos da el peso, elemento por elemento. ¿Por qué se hace elemento por elemento? Porque luego hay que calcular digamos, las coordenadas de sus centros de masas con respecto al eje global. El peso dividido sobre la aceleración de la gravedad nos da la masa traslacional de cada uno de ellos. Y acá ustedes pueden observar, para las vigas, columnas, muros, losas, todos estos son cargas muertas. Todos son cargas muertas. Todos son cargas muertas. O digamos peso propio. Todos estos son peso propio de todos los elementos estructurales. Luego viene como cargas muertas también. Quizá ustedes consideren tabiquerías, acabados, cargas mecánicas, etcétera, etcétera. Estas cargas, por lo general, pues, nos dan ya tantos kilos por metro cuadrado. Hay que trabajarlos también, entonces, en las losas, ¿no? Encontramos su centro de masas y colocamos. Lo que nos interesa es, entonces, una vez que completemos con toda esta parte, multiplicar las masas por cada una de las coordenadas de los centros de masas. Vamos a tener también cargas vivas. Para las cargas vivas hacemos lo mismo. Por último, vamos a encontrar la sumatoria total. Sumatoria. Estos son pesos y estos son masas. Estos son masas por la coordenada en X y masas por la coordenada en Y. Ahora, entonces simplemente a cada una de estas multiplicaciones, si yo lo divido entre la masa, obtengo el centro de masas, que es lo que voy a mostrarles. Y acá tienen ustedes el centro de masas tanto en X como en Y. Esto es lo que tienen que ustedes también definir para su modelo. Tienen que encontrar entonces el centro de masas.
Y tienen que hacerlo de esta forma, digamos, tabulada de esta manera, por cada elemento individual. Ahora, cuando yo digo por cada elemento individual, ustedes pues asuman, ¿no? No es necesario que todas las vigas sean en cada vano, pueden lanzar una viga de extremo a extremo, pero con tal que contabilice todos los elementos. Para el caso de la carga viva, ¿cómo se hace, digamos, cómo se considera el peso también? Solamente para el caso de la carga viva se considera un porcentaje. En este ejemplo estamos viendo solamente para el primer nivel, tiene que ser para el segundo, para el tercero, pero en sus enunciados, si no cambia, digamos, si no cambian las vigas, si no cambian las columnas, todas mantienen, digamos, simetría en altura, hacen el cálculo solamente para un nivel y el resto es similar, ¿no? No es necesario que lo hagan pues para todos los niveles, porque al final les va a salir lo mismo, el mismo centro de masas. Este centro de masas, entonces, no va a coincidir con el centroide de, digamos, si ustedes estuvieran considerando como un plano. Por ejemplo, en esta de acá, ¿no? En este caso sí coincide con el centroide porque es un sistema regular, tanto en X como en Y. Pero en el enunciado del trabajo final que ustedes tienen, tal vez no coincida con el centroide. Bien, entonces ustedes no agarren simplemente del AutoCAD cuánto sale el centroide y eso es el final. No, hay que hacer con el cálculo porque puede variar. Y este cálculo del centro de masas hemos visto que necesitamos para el ensamblaje de la matriz pseudotridimensional. Ahora, con respecto al peso, a este peso de la carga viva, ¿cómo considerarlo? Vamos a ver en el código, si buscamos sistemas estructurales, el análisis estructural, acá nos dice la estimación del peso. El peso digamos, el peso propio, cargas muertas y demás, todos se consideran al 100%, quiere decir al 100%. Pero con respecto a la carga viva, nos dice que cuando nosotros tenemos categorías de edificios A y B, la carga viva se considera solamente el 50% de esta carga. Y si estamos en la C, consideramos un 50%. Yo ya les he mencionado en sus enunciados, todos son categoría B, entonces considerar un 50% de esa carga viva. Y en los techos se considera siempre, independiente del tipo de uso, el 25%. Bien, volvemos entonces acá a nuestra figura base, esta de acá. Cuando hablamos de cargas vivas, acá, por ejemplo, el peso total sísmico del piso 1 sería 100% cargas, simplemente vamos a hacerlo así, el 100% cargas muertas más 50% cargas vivas. Esto para el enunciado, ¿ah? Perdón, para el trabajo final. Lo mismo sería también para el piso 2. Para el piso 2, también el 100% del peso propio, cargas muertas, tabiquería y demás, más el 50% de las cargas vivas. Pero cuando ustedes hagan para el piso 3, en el piso 3 ya hay una carga especial que ya no es la carga viva, sino es una carga viva, pero de techo. Esta carga viva de techo se considera, entonces, de acuerdo a lo que hemos visto con el código, a un 25%. Acá tienen entonces cómo hacer ese metrado. Al final, ustedes van a tener el discriminado de pesos por cada piso y calculan, por ejemplo, el peso total sísmico, ¿no? Que es ya la suma de todos. Peso total sísmico. Este peso total sísmico es el que se coloca en la fórmula de que la cortante en la base es igual al coeficiente sísmico por el peso sísmico, ¿no? Ese peso sísmico es el que va en esta forma. Pero no se olviden, las cargas vivas
siempre se consideran un porcentaje, dependiendo del tipo de uso. Pero en el techo siempre va el 25%. Solamente en los entrepisos puede variar entre 25 o 50%. Bien. ¿Tienen alguna duda hasta acá? Bueno, espero que no. Y ahora vamos a calcular un ítem más, lo que se conoce como masa rotacional. ¿Y esto de qué va? ¿Por qué calculamos una masa rotacional? Nuevamente, si yo tengo un centro de masas, hemos dicho que lo usamos para colocar las fuerzas. Las fuerzas están aplicadas al centro de masas. Pero cuando este gira, entonces gira alrededor de su centro de rigidez. Voy a exagerar y lo voy a colocar por acá. Ya está. Cuando nosotros entonces estamos actuando para la fuerza en X o para la fuerza en Y, solamente decimos que estamos excitando una masa, traslacional. Una masa traslacional. Tanto en X como en Y. Excitamos una masa traslacional. Y esa masa traslacional es la que nosotros normalmente calculamos. Es hacer el metrado del peso, ya hemos hablado de vigas, losas, etcétera, etcétera. Piso por piso lo dividimos entre la aceleración de la gravedad y esa es la masa traslacional. Esa es la que se excita entonces con las fuerzas como tal. Pero cuando se genera este giro, nosotros estamos excitando otra masa. Ya no es la traslacional, sino es una masa que se denomina rotacional. Esta masa rotacional, entonces, ¿cómo se calcula ahora? Bueno, lo he borrado todo esto, pero bueno, ya estábamos en la parte final. Se calcula simplemente con estos ítems adicionales, con estas 3 columnas adicionales que tenemos por acá. La primera, hay que calcular una masa rotacional en el eje de rotación. Es como si estuviéramos calculando nosotros un momento de inercia. Imagínense, yo tengo que calcular un momento de inercia de una sección, pero ya combinada, mixta, qué sé yo. Yo voy a tener un polígono de esta forma. Como ya hemos indicado, la forma sencilla tal vez podría ser dividir todo esto en partes, en triángulos más sencillos. Por ejemplo, el momento de inercia total de esta figura, al igual que más o menos el centroide, yo puedo calcular los momentos de inercia en sus centroides, ¿no? Para eso las fórmulas que ya sabemos. Por ejemplo, ese 12 va a altura al cubo sobre 12 son momentos de inercia en los centroides. Algo así estaría pasando con la masa rotacional. Sería en los centroides. Y luego, si yo quiero calcular el momento de inercia total de la figura, debo transportar al centro de masas de toda la figura. Para eso uso Steiner, calculando estas distancias. Y voy a multiplicar y me da entonces la masa rotacional en el centro de masas de cada una de las figuras. Sumo el total y me sale la masa rotacional también total. Bien, eso es lo que vamos a ver acá. Hay que trabajarlo entonces ítem por ítem. La masa rotacional de cada viga, etcétera, etcétera, la distancia al centro de masas y luego la masa rotacional. Esta masa rotacional, ustedes deben analizarla también proyectándolo en planta. ¿Qué quiere decir? Si yo calculo para una de las columnas, debo usar esta área, el área de la columna. Voy a ampliarlo un poco para que se note. En la proyección, ¿dónde está su centro de masas? En el donde coincide con el centroide. Si yo calculo para esta viga, lo mismo. ¿Qué distancias voy a usar para esas masas rotacionales? Acá tenemos B y A, por ejemplo. Acá también puede ser A y B, y así. Para cada losa, para cada elemento estructural. La proyección que le toca. Y la fórmula la tienen ustedes más acá.
Aquí ustedes tienen la masa rotacional en el centroide o en el centro de masas para figuras rectangulares. Entonces, cada columna, la proyección en planta es un cuadrado, ¿no? O es un rectángulo. Las vigas igual, rectángulos. Las losas igual. Van a tener que calcular con estas fórmulas. Luego, las distancias para aplicar Steiner simplemente es diferencias entre coordenadas. Y la masa rotacional de cada elemento del aporte es simplemente la masa rotacional inicial más la distancia al cuadrado por la masa traslacional. Ya tendríamos la masa rotacional de cada elemento. ¿Bien? Entonces, eso se calcula en las últimas columnas y la sumatoria es la masa rotacional. La masa rotacional. Esto, ¿cuándo se usa? Cuando hagamos nosotros un análisis dinámico a partir de la unidad 4. En este momento, digamos, hasta la primera entrega todavía no vamos a calcular o no vamos a usar esa masa rotacional, porque es un cálculo estático. Ya luego veremos cómo se ensambla también la masa en un sistema pseudo tridimensional. Acá tienen ustedes las masas, se van acomodando. Hemos dicho que estos 2 grados de libertad eran traslacionales, entonces masas traslacionales. La tercera era un giro, una rotación, masa rotacional. Todos estos del primer piso, segundo piso, tercer piso. Y así tengo entonces la masa para análisis dinámicos que vamos a completar, como ya les había indicado, para la segunda entrega. En esta primera entrega todavía no vamos a emplear esta masa. Bien, bueno, hemos llegado casi ya a la hora. Bueno, estamos ya